ciudad de Bagdad cierta vez hubo un mercader. And this merchant, he was the richest man in the richest city of the world. Este mercader era el hombre más rico de la ciudad más rica del mundo entero. But in spite of all his riches, this merchant only loved one thing. Pero a pesar de todas sus riquezas, este mercader solo amaba una cosa. And that thing was a small Indian bird. Y eso era un pequeño pájaro de la India. And he kept the bird in a golden cage, in a golden room. Y tenía el pájaro en una jaula de oro, en un salón dorado. And every day he would go and talk to the bird. Y cada día iba a hablarle al pájaro. And every day the bird would ask for one thing. Y cada día el pájaro pedía una sola cosa. Every day the bird said, "Master, I want my freedom." Cada día el pájaro decía, amo, quiero mi libertad. But the merchant became sad at these words. Pero el mercader se entristecía al escuchar estas palabras. And the merchant's heart broke at these words. Y el corazón del mercader se rompía al oír estas palabras. How can I let you go, you who are the closest thing to my heart? ¿Cómo puedo dejarte ir si sos lo más cercano que tengo? But I will give you more freedom. Pero te voy a dar más libertad. And the merchant would go to the grand bazaar. Y el mercader entonces fue al gran bazar. He would go to the goldsmith's part of the bazaar. Iba a la parte donde estaba el herrero en el bazar. And he would order a bigger cage, Para que se hiciera una jaula más grande. which he brought back to the golden room, Que entonces trajo al salón dorado into which he transferred the Indian bird. y mudó al pájaro de la India allí. Time passed. El tiempo pasó. One day the merchant got some bad news. Un día el mercader recibió malas noticias. The news was that his business was going very badly in the south of India. La noticia era que sus negocios estaban muy mal en el sur de la India. The news was that he had to go straight away. La noticia era que tenía que ir de inmediato. The news was that the situation was urgent. La noticia era que la situación era urgente. The merchant went to say farewell to the bird. El mercader entonces fue a despedirse del pájaro. The merchant asked the bird, "What can I bring you from your country?" El mercader entonces le preguntó, ¿qué puedo traerte de tu país? And the bird said she wanted nothing from her country. Y el pájaro dijo, yo no quiero nada de mi país. She wanted her freedom. Yo quiero mi libertad. The merchant insisted El mercader insistió, until the bird spoke hasta que el pájaro habló and said, y dijo, "I want nothing, yo no quiero nada, only that you go into a certain forest outside a certain village. solo que vayas a tal bosque que queda fuera de tal pueblo, That you go in the middle of that forest que vayas al medio de ese bosque where you will find a great tree, y en el medio encontrarás un gran árbol, where you will find many of my kind flying among the great branches of the great y tree. allá encontrarás a muchos pájaros como yo volando entre las ramas de ese gran árbol. Please tell them that I am here in Baghdad. Por favor, diles que estoy aquí en Bagdad. Please tell them that I'm living in your home. Por favor, diles que estoy viviendo en tu casa. Please tell them that I'm living in a beautiful golden cage. Por favor, diles que estoy viviendo en una hermosa jaula de oro. Please tell them that I love them and I miss them. Por favor, diles que los amo y los extraño. Please tell them I hope to see them again. Por favor, diles que espero poder volver a verlos. The merchant agreed, El mercader aceptó and he went on his way y salió de viaje to the south of India. hasta el sur de la India. Now, as is the way of life, Como suele pasar en la vida, by the time the merchant reached the south of India, para cuando el mercader había llegado al sur de la India, he found that the problems of the business had been resolved. descubrió que los problemas de
discovered he had much more time on his hands than he thought he would have. Entonces descubrió que tenía mucho más tiempo del que pensó que iba a tener. And so he went to find his forest. Entonces fue a buscar este bosque, He went to find the great tree. fue a buscar el gran árbol, He looked into the branches, miró por las ramas and there many, many birds were flying. y allí volaban muchos, muchos pájaros, Many birds like his friend back in Baghdad. muchos pájaros, como su pájaro amigo de Bagdad. I bring you a message from the greatest city of the world, said the merchant. Dijo el mercader, traigo un mensaje de la gran ciudad del mundo. One of your kind lives with me. Uno de ustedes vive conmigo. She says to tell you greetings. Me dice que les mande saludos. She says to tell you she lives in my house, Dice que les cuente que está viviendo en mi casa. the greatest house in Baghdad, the beautiful. La casa más bella y más grande de Bagdad. She said to tell you she's living in a wonderful golden cage. Me dijo que les cuente que está viviendo en una bellísima jaula de oro She sends you her love. y envía su amor. As soon as the merchant had finished speaking, En cuanto el mercader terminó de hablar, one of the birds in the branches dropped onto the ground uno de los pájaros de la rama cayó al suelo and lay still y se quedó allí quieto, and lay dead. muerto. And the merchant was devastated. El mercader estaba devastado. His words had caused the death of a relative of his friend. Sus palabras habían causado la muerte de un pariente de su amigo. He made his way back to Baghdad, Volvió broken-hearted. a Bagdad con el corazón quebrado. He made his way to his mansion. Llegó a su mansión. He made his way to the golden room. Entró al salón dorado. The bird, hearing his footsteps, called out to her master, Y el pájaro, al oír las pisadas de su amo, llamó: "Master, you are back. Welcome. Amo, has vuelto. Bienvenido. How was the business?" ¿Cómo estuvo el negocio? "That is nothing," said the merchant. No, eso no es nada, dijo el mercader. "A bad thing happened on my journey. Algo malo pasó en mi viaje. I was the cause of the death of your relative. Yo fui la causa de la muerte de un pariente tuyo. I am sorry." Lo lamento. "What happened?" said the bird. ¿Qué pasó?, preguntó el pájaro. The merchant explained, Y el mercader explicó. and when he had finished, Y cuando hubo terminado, the bird in the cage fell to the bottom of the cage, y el pájaro en la jaula cayó al suelo de la jaula. and the bird lay still, Y el pájaro quedó quieto. and the bird lay dead, El pájaro estaba muerto. and the merchant wept, Y el mercader sollozó. and the merchant opened the cage, Entonces el mercader abrió la jaula. and the merchant took the bird in his hands, Y el mercader tomó el pájaro en sus manos. and the merchant took the bird into his gardens, Y el mercader entonces llevó el pájaro a sus jardines. and the merchant laid the bird down upon the ground, Y el mercader depositó el pájaro sobre el suelo. and with his own hands he dug a grave for his friend. Con sus propias manos excavó una tumba para su amigo. And when he turned to hold his friend for the last time, Y para cuando entonces fue a buscar, a sostener a su amigo por última vez, the bird had disappeared. el pájaro había desaparecido. The merchant thought he was mad. El mercader pensó que estaba loco. He regretted having gone down to the south of India at all. Lamentaba haber ido al sur de la India. The merchant looked around everywhere El mercader buscó por todos lados until he heard a sweet voice. hasta que escuchó una voz dulce. There was the bird. Allí estaba el pájaro. "Thank you, master," said the bird. Gracias, amo, dijo el pájaro. "Thank you. Gracias. I
I am now free, Ahora soy libre, like I always asked. como siempre te pedía. Thank you. Gracias. The merchant said, but I would never have let you free, you know that. El mercader dijo, pero sabes que nunca te hubiera dejado libre. Ah, you would not have done it by your own will, that is for sure. Bueno, sin duda no lo hubieras hecho por tu propia voluntad. But you brought me the message and the means of my freedom. Pero me trajiste el mensaje y la forma de que yo lograra mi libertad. When you related the story of the bird in the forest, Cuando relataste la historia del pájaro en el bosque, I recognized the message sent by my relative. reconocí el mensaje enviado por mi pariente. I did the same as my Y relative. entonces yo hice lo mismo que mi pariente. And you took me out of my cage. Y me sacaste de la jaula, You took me out of the mansion. me sacaste de la mansión, You brought me into the garden. me trajiste al jardín. And now I am free. Y ahora soy libre. The merchant begged the bird to stay. El mercader le imploró al pájaro que se quedara. But the bird just opened her wings and flew into the blue of the sky. Pero el pájaro desplegó las alas y salió volando al azul del cielo. And some people say Algunas personas dicen that this bird flew back to that forest in the south of India. que este pájaro voló hasta ese bosque del sur de la India. But I like to say this. A mí me gusta decir lo siguiente. I like to say that this bird is the bird of freedom. A mí me gusta decir que este es el pájaro de la libertad. And I'd like to say that this bird flies today, Y me gusta decir que este pájaro vuela hoy, and that this bird will always fly que este pájaro siempre va a volar. wherever there are people longing for freedom. Donde quiera que haya gente anhelando la libertad.